El anciano despertó aquella madrugada con el corazón oprimido por un presentimiento que no supo nombrar. Afuera, el viento arrastraba consigo un silencio extraño, como si los propios pájaros hubieran olvidado cantar. Se incorporó despacio en su jergón de paja, sintiendo cada uno de sus años en las articulaciones, y miró por la ventana entreabierta hacia el valle que se extendía más allá de su humilde morada. Las primeras luces del alba apenas rozaban las copas de los árboles, pero algo en el aire le decía que este día sería distinto a todos los anteriores. No sabía aún que antes del ocaso, todo en el pueblo habría cambiado para siempre. Se llamaba Elías, aunque pocos recordaban ya su nombre completo. Para todos en la aldea era simplemente el viejo del molino, ese hombre encorvado que había dedicado 50 años de su vida a moler el grano que alimentaba a las familias del lugar. Sus manos, nudosas como raíces de olivo, conocían cada piedra de la rueda del molino, cada veta de la madera que sostenía el mecanismo ancestral heredado de su padre y del padre de su padre antes que él. Nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero sus ojos grises guardaban la sabiduría silenciosa de quien ha observado pasar las estaciones una y otra vez, comprendiendo en ese ciclo eterno algo que escapaba a las prisas de los jóvenes. Aquella mañana, mientras preparaba su desayuno frugal de pan duro y agua de pozo, escuchó golpes apresurados en su puerta. Era Samuel, el hijo del herrero, con el rostro desencajado y la respiración entrecortada. El muchacho apenas podía articular palabras entre jadeos, pero finalmente logró transmitir la noticia que había corrido de boca en boca por todo el pueblo desde antes del amanecer. Los campos de trigo, la cosecha que todos habían cuidado con devoción durante meses enteros, habían amanecido devastados. Una plaga desconocida había arrasado con todo durante la noche, dejando las espigas ennegrecidas y retorcidas como esqueletos vegetales. Elías cerró los ojos y respiró hondo. Sabía lo que esto significaba. El trigo no era simplemente un cultivo para aquella gente. Era la diferencia entre la vida y la muerte durante el invierno que se aproximaba. Sin grano no habría pan, y sin pan las familias más humildes comenzarían a pasar hambre mucho antes de que la primavera regresara. Se calzó sus sandalias gastadas y siguió al joven Samuel hacia el centro del pueblo, donde ya se congregaba una multitud presa del pánico. Los campesinos formaban círculos desordenados, algunos con lágrimas surcando sus rostros curtidos por el sol, otros con expresiones de incredulidad absoluta. Mujeres que normalmente irradiaban fortaleza se abrazaban entre sí, buscando consuelo. Los niños, ajenos aún a la magnitud de la desgracia, corrían entre las piernas de los adultos, sin comprender la gravedad que pesaba sobre cada palabra, cada gesto. Tobías, el más anciano del consejo de aldeanos, intentaba imponer orden, pero su voz se quebraba con cada frase. Era un hombre que había sobrevivido sequías, inundaciones y enfermedades, pero nunca había visto nada semejante. Elías caminó entre la gente hasta llegar al borde de los campos. Lo que vio le heló la sangre. Hectáreas enteras de trigo que apenas días atrás ondulaban doradas bajo el sol, prometiendo abundancia, ahora yacían muertas, como si una mano invisible las hubiera estrangulado. Se arrodilló y tomó entre sus dedos una espiga marchita. La examinó con cuidado, acercándola a sus ojos débiles, buscando alguna explicación en la naturaleza misma de la devastación. Pero no encontró respuestas, solo el peso aplastante de la pregunta que todos se hacían en silencio. ¿Por qué? Regresó al grupo cuando ya el sol ascendía firme sobre el horizonte. Los hombres discutían acaloradamente sobre qué hacer. Algunos proponían enviar mensajeros a los pueblos vecinos para pedir ayuda, aunque todos sabían que esos lugares apenas tenían suficiente para sí mismos. Otros hablaban de sacrificar el ganado anticipadamente, de racionar lo poco que quedaba en los graneros de la cosecha anterior. Había quienes murmuraban sobre castigos divinos, sobre pecados no confesados que habían atraído la desgracia sobre sus cabezas. El miedo y la desesperación comenzaban a fragmentar lo que siempre había sido una comunidad unida. Fue entonces cuando Marta, la partera del pueblo, se abrió paso entre los hombres. Era una mujer pequeña pero de presencia formidable, con el cabello completamente blanco recogido en una trenza gruesa que le caía sobre el hombro. Había traído al mundo a la mitad de los niños que ahora jugaban en las calles, y había cerrado los ojos de igual número de ancianos en sus lechos de muerte. Su voz, cuando habló, cortó las discusiones como un cuchillo afilado.
¿De qué sirve toda esta palabrería?, preguntó, y aunque no gritaba, todos se callaron para escucharla. El trigo está muerto. Eso no cambiará por mucho que nos lamentemos o busquemos culpables. La pregunta no es por qué sucedió esto, sino qué haremos ahora. Nos queda grano para quizá 2 meses si lo racionamos severamente. Tenemos huertos, tenemos algunas cabras y ovejas, tenemos el río. No estamos muertos todavía. Sus palabras eran crudas, desprovistas de consuelo fácil, pero llevaban en sí una verdad que comenzó a asentarse en los corazones de quienes escuchaban. Elías observó cómo los rostros cambiaban sutilmente, cómo la desesperación ciega comenzaba a transformarse en algo más parecido a la determinación. Era curioso, pensó, cómo en los momentos más oscuros a menudo era una simple verdad la que encendía la primera chispa de esperanza. Tobías tosió para aclararse la garganta y tomó la palabra. Marta tiene razón. Debemos organizarnos. Haremos un inventario de todo lo que tenemos, cada grano almacenado, cada animal, cada recurso. Lo distribuiremos equitativamente. Nadie tendrá abundancia, pero tampoco nadie morirá de hambre si trabajamos juntos. Hubo asentimientos generalizados, algunos más convencidos que otros, pero al menos era un plan, una dirección en medio del caos. Durante los días siguientes, el pueblo se transformó en un hervidero de actividad coordinada. Elías abrió su molino a cualquiera que quisiera aprender su oficio, sabiendo que cada grano debía aprovecharse al máximo, sin desperdicios. Enseñó a los jóvenes cómo ajustar las piedras para obtener la molienda más fina, cómo leer el peso del trigo en las manos para calcular exactamente cuánta harina produciría. Trabajaba desde antes del alba hasta mucho después del anochecer, ignorando el dolor en su espalda y el cansancio que amenazaba con derribarlo. Una tarde, mientras descansaba brevemente apoyado contra la pared del molino, llegó a verlo Ana, una viuda joven que criaba sola a 3 hijos pequeños. Traía consigo su ración semanal de grano para moler, pero cuando Elías midió la cantidad, notó que era considerablemente menor que lo que le correspondía según el racionamiento establecido. «Ana», le dijo con suavidad, «esto no es tu porción completa. ¿Dónde está el resto?» «Es suficiente para nosotros. Mis hijos son pequeños, no comen tanto como los niños mayores. Pensé que tal vez alguien más lo necesite más». Elías sintió algo apretarse en su pecho. Conocía la situación de Ana. Su esposo había muerto el invierno anterior en un accidente, dejándola sin más sustento que un pequeño huerto y algunas gallinas. Sabía que ella pasaba hambre regularmente para que sus hijos comieran, aunque jamás se quejaba ni pedía ayuda. Y ahora, en medio de esta crisis, estaba dispuesta a renunciar a parte de su ración ya de por sí escasa. «Hija», le dijo, usando el término cariñoso que reservaba para momentos de particular ternura. «La generosidad es una virtud, pero el martirio innecesario no sirve a nadie. Tus hijos te necesitan fuerte y saludable. Toma lo que te corresponde. Si sobra algo al final, entonces todos decidiremos juntos cómo distribuirlo». Ana quiso protestar, pero algo en la mirada firme del anciano la detuvo. Asintió en silencio y aceptó la cantidad completa. Cuando se marchó, Elías se quedó pensativo. Había algo hermoso y a la vez desgarrador en presenciar cómo la adversidad sacaba a relucir tanto lo mejor como lo peor de las personas. Algunos acaparaban secretamente recursos extras, escondiendo grano en lugares que creían nadie descubriría. Otros, como Ana, estaban dispuestos a sacrificarse hasta el límite de sus fuerzas por el bien de los demás. Esa noche, incapaz de dormir, Elías salió a caminar bajo las estrellas. Sus pasos lo llevaron, casi sin darse cuenta, hasta el pequeño santuario de piedra que se alzaba en lo alto de la colina que dominaba el pueblo. Era un lugar sencillo, apenas 4 paredes y un techo, con un altar rudimentario donde las familias dejaban ofrendas de flores silvestres y velas hechas de sebo. Se sentó en los escalones de entrada y contempló las luces mortecinas que parpadeaban en las ventanas del valle. ¿Qué se suponía que debía pensar de todo esto? Había vivido lo suficiente para saber que la vida no era justa, que las desgracias caían sobre justos e injustos por igual, sin discriminación aparente. Había visto a hombres buenos sufrir muertes terribles, mientras que villanos prosperaban.
Había visto niños inocentes, arrebatados por enfermedades, mientras ancianos amargados vivían décadas más de lo esperado. Y sin embargo también había presenciado actos de bondad tan puros, tan desinteresados, que restauraban su fe en algo mayor que él mismo, algo que no podía nombrar, pero que sentía tan real como el viento que ahora acariciaba su rostro. «¿Estás ahí arriba observándonos?», murmuró hacia las estrellas sin esperar respuesta. ¿O somos simplemente hojas arrastradas por corrientes que no comprendemos? No hubo truenos ni señales divinas, solo el silencio vasto de la noche y el murmullo lejano del río. Y sin embargo, en ese silencio, Elías encontró algo parecido a la paz. Tal vez, pensó, la pregunta misma era la respuesta. Tal vez el hecho de que pudieran cuestionarse, de que pudieran elegir la bondad, incluso frente al sufrimiento incomprensible, era precisamente lo que los hacía algo más que simples hojas en el viento. Las semanas pasaron, y el otoño avanzó inexorable hacia el invierno. El racionamiento se mantuvo estricto, pero justo, y aunque todos perdieron peso, y los rostros se volvieron más angulosos, nadie cayó enfermo de hambre. Los hombres organizaron expediciones de caza más frecuentes, adentrándose en los bosques más profundos, en busca de ciervos y jabalíes. Las mujeres recolectaban cada raíz comestible, cada hierba silvestre que pudiera añadir sustancia a los guisos cada vez más aguados. Los niños aprendieron a tender trampas para conejos y a pescar en el río con paciencia de adultos. Fue durante una de esas mañanas frías de principios de invierno cuando llegó el extranjero. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde se dirigía. Simplemente apareció en el camino que conducía al pueblo, caminando con dificultad, claramente exhausto. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropas que alguna vez habían sido finas pero ahora estaban rasgadas y sucias. Llevaba consigo una bolsa de viaje casi vacía y arrastraba una pierna como si estuviera herida. Los primeros en verlo fueron los niños que jugaban cerca del pozo. Corrieron a avisar a los adultos, y pronto se formó un pequeño grupo de curiosos alrededor del recién llegado. El extranjero se detuvo, tambaleándose ligeramente, y con voz ronca pidió agua y un lugar donde descansar. Su acento era diferente, de tierras lejanas que ninguno de ellos había visitado jamás. Samuel, el hijo del herrero, se adelantó con un cuenco de agua fresca del pozo. El hombre bebió con avidez, derramando parte del líquido por su barbilla sin cuidado. Cuando terminó, levantó la vista y sus ojos recorrieron los rostros que lo observaban. Había en ellos una mezcla de esperanza y aprensión. «Gracias», dijo simplemente. «He estado caminando durante días. Mi caballo se lastimó y tuve que dejarlo atrás. No he comido desde...» Se detuvo, como si le avergonzara admitir su debilidad. Tobías se acercó, evaluando al extranjero con la cautela de quien ha aprendido que no todos los viajeros traen buenas intenciones. «¿Qué te trae por estas tierras? No estamos en ninguna ruta comercial importante». El hombre explicó que viajaba de un pueblo a otro buscando trabajo como escribano. Sabía leer y escribir, habilidades raras en estas regiones, y ganaba su sustento redactando cartas, documentos y contratos para quienes lo necesitaban. Había oído hablar de varios pueblos en esta dirección y esperaba encontrar trabajo en alguno de ellos. No sabía nada sobre la plaga que había destruido la cosecha. Un murmullo incómodo recorrió el grupo. La situación era complicada. Las leyes de hospitalidad, tan antiguas como el pueblo mismo, dictaban que debían ofrecer refugio y alimento a cualquier viajero que llegara a sus puertas. Pero ahora, con las reservas tan escasas, cada boca extra que alimentar significaba menos para todos los demás. Algunos rostros se endurecieron. Otros miraban hacia otro lado, evitando tener que tomar una decisión. Fue Marta quien rompió el silencio. «Tenemos poco, pero algo hay. No dejaremos que un hombre muera de hambre o frío en nuestras puertas». Miró a los demás con una expresión que no admitía discusión. «Podemos ofrecerle la choza vacía al lado del molino. No es mucho, pero lo protegerá del viento». Hubo algunos asentimientos reacios, pero también miradas de desaprobación. Elías observó todo esto en silencio, notando quiénes mostraban compasión y quiénes permitían que el miedo convirtiera sus corazones en piedra. Cuando los ojos de Marta se encontraron con los suyos, asintió levemente. Ella tenía razón. Siempre era más fácil ser generoso en tiempos de abundancia.
La verdadera medida de quiénes eran se revelaba precisamente en momentos como este. El extranjero, que dijo llamarse Mateo, fue conducido a la pequeña choza. Elías mismo le llevó una manta y un cuenco de sopa caliente, tan diluida que apenas merecía ese nombre, pero que al menos estaba tibia. Mateo la aceptó con gratitud que parecía genuina, sus ojos humedecidos. «No saben lo que significa esto», murmuró. «En los últimos 3 pueblos me cerraron las puertas en la cara. Algunos incluso me amenazaron si no me marchaba de inmediato». Elías se sentó en un taburete desvencijado. «También nosotros enfrentamos tiempos difíciles. No todos aquí están felices con mi presencia, si te soy sincero. Pero hay cosas que no podemos dejar de hacer, sin importar las circunstancias, si queremos seguir considerándonos humanos». Los 2 hombres hablaron durante un rato. Mateo contó historias de sus viajes, de los lugares que había visto y las personas que había conocido. Tenía una forma de narrar que hacía cobrar vida incluso las escenas más mundanas. Describió ciudades donde los edificios se alzaban tan altos que parecían tocar las nubes. Mercados donde se vendían especias de aromas embriagadores. Puertos donde barcos de velas enormes partían hacia tierras que solo existían en leyendas. Elías escuchaba fascinado. Él nunca había salido de estos valles, nunca había visto el mar, ni caminado por calles empedradas más amplias que un sendero de cabras. Su mundo se limitaba a estas colinas, este río, estos campos que ahora yacían muertos. Y sin embargo, escuchando a Mateo, se dio cuenta de que no sentía envidia ni arrepentimiento. Había una riqueza diferente en conocer profundamente un solo lugar, en entender íntimamente cada piedra, cada árbol, cada rostro. Ambas vidas tenían su valor, pensó. El que viaja aprende amplitud. El que permanece aprende profundidad. Cuando finalmente Elías se levantó para marcharse, Mateo lo detuvo con una pregunta. ¿Por qué lo hiciste? Digo, ¿por qué insististe en ayudarme cuando claramente algunos querían dejarme partir? El anciano consideró la pregunta. Porque, dijo finalmente, si permitimos que las dificultades nos conviertan en personas mezquinas y cerradas, entonces ya hemos perdido todo lo que vale la pena preservar. El grano alimenta el cuerpo, pero la bondad alimenta algo mucho más importante. Y cuando uno de esos 2 alimentos se acaba, es mejor que sea el grano. En los días siguientes, Mateo demostró su utilidad. Enseñó a leer y escribir a los niños del pueblo, algo que nadie más podía hacer. Ayudó a organizar un mejor sistema de inventario para las reservas de alimentos, usando símbolos y números que permitían llevar un registro preciso. Incluso compuso canciones y relatos para las noches junto al fuego, proporcionando entretenimiento que levantaba los ánimos cuando más se necesitaba. Lentamente, incluso los más escépticos comenzaron a aceptarlo. Se dio cuenta de que Sara, la hija mayor del agricultor Jonás, pasaba más tiempo del necesario cerca de donde Mateo daba sus lecciones, y que el joven escribano parecía buscar cualquier excusa para conversar con ella. Había algo hermoso en presenciar cómo la vida encontraba formas de florecer incluso en medio de la adversidad. Pero no todo era armonía. A medida que el invierno se asentaba con toda su crudeza, las tensiones inevitablemente aumentaban. Hubo acusaciones de que algunas familias recibían más que otras. Se descubrió a un hombre escondiendo grano extra bajo el piso de su casa, y la vergüenza de su exposición pública dejó cicatrices en la comunidad. Las discusiones en las reuniones del consejo se volvían cada vez más acaloradas, con voces que se alzaban en reproches y contrarreproches. Una noche, cuando la nieve caía espesa afuera y el viento aullaba contra las paredes, alguien prendió fuego a uno de los graneros comunitarios. Las llamas fueron vistas a tiempo y muchos corrieron a apagar el incendio antes de que se extendiera. Pero se perdió una cantidad significativa de alimento almacenado. Nadie sabía quién había sido el responsable, aunque las sospechas y acusaciones volaron como chispas. Elías observó cómo el miedo y la rabia amenazaban con destruir lo que la plaga no había logrado acabar: el tejido mismo de su comunidad. La desconfianza mutua era como un veneno que se filtraba en cada interacción, convirtiendo a vecinos en extraños, a amigos en adversarios potenciales. Se preguntó si habría alguna forma de sanar estas heridas antes de que fueran demasiado profundas. Fue Marta quien convocó a una reunión especial. Toda la aldea se congregó en el granero más grande, apretujándose para combatir el frío.
El ambiente era tenso, cargado de resentimientos no expresados. Marta se paró frente a todos, su pequeña figura proyectando una sombra alargada a la luz de las antorchas. «Escúchenme», comenzó, y su voz, aunque firme, temblaba ligeramente. «Sé quién inició el fuego». Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Pero antes de revelar el nombre, quiero que cada uno de ustedes se mire a sí mismo. ¿Cuántos aquí han deseado en secreto que alguna familia tuviera menos para que ustedes pudieran tener más? ¿Cuántos han sentido envidia o rencor? ¿Cuántos han murmurado acusaciones sin pruebas? Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Todos hemos fallado. Todos hemos permitido que el miedo nos hiciera peores personas. Continuó relatando cómo había descubierto al culpable, un joven llamado Rubén, hijo de uno de los campesinos. El muchacho había actuado movido por la desesperación y la ira, creyendo que su familia estaba siendo injustamente tratada. Pero en lugar de exigir castigo, Marta propuso algo diferente. Rubén trabajará el doble que cualquiera para reponer lo que se perdió en el fuego. Cazará, pescará, recolectará leña, pero no lo hará solo. Cada familia contribuirá algo, porque todos hemos contribuido a crear el ambiente de miedo y sospecha que llevó a esto. Miró directamente a Rubén, que estaba de pie con la cabeza gacha, lágrimas rodando por sus mejillas. Y tú aprenderás que somos más fuertes juntos que separados, que la comunidad no es solo recibir, sino también dar, especialmente cuando duele hacerlo. Hubo murmullos, pero gradualmente comenzaron a transformarse en asentimientos. Tobías se levantó y puso una mano sobre el hombro de Rubén. Todos cometemos errores. Lo importante es cómo los reparamos. Uno por uno, otros comenzaron a acercarse, ofreciendo perdón y apoyo. No fue un momento de júbilo ni de reconciliación perfecta, pero fue un primer paso hacia la sanación. Elías observó todo esto con los ojos húmedos. Aquí, pensó, estaba la verdadera prueba de fe. No en momentos de éxtasis místico o revelaciones divinas, sino en la voluntad cotidiana de elegir la compasión sobre la venganza, el perdón sobre el rencor. Era mucho más difícil que cualquier ritual o oración, y por eso mismo infinitamente más valioso. Los meses más duros del invierno pasaron lentamente. Hubo momentos en que pareció que no lo lograrían, noches en que los niños lloraban de hambre y los adultos yacían despiertos preguntándose si verían otra primavera. Pero se sostuvieron mutuamente. Compartían lo poco que tenían, no siempre con alegría, a veces con resentimiento, pero lo compartían al fin y al cabo. Ana, la viuda, resultó ser una excelente herborista, conociendo plantas que podían hacer comestibles raíces que de otro modo habrían ignorado. Mateo organizó un sistema de turnos para que nadie trabajara hasta el agotamiento absoluto. Los niños, con esa capacidad de adaptación que tienen los jóvenes, encontraron formas de jugar y reír incluso en las circunstancias más sombrías, recordándoles a los adultos que la vida continuaba. Elías siguió moliendo grano, ahora cantidades minúsculas que debían aprovecharse hasta el último fragmento. Sus manos temblaban más que antes y su espalda protestaba con cada movimiento, pero no se detuvo. Una tarde, mientras trabajaba solo en el molino, sintió un dolor agudo en el pecho que lo hizo tambalearse. Se aferró al borde de la rueda de piedra, esperando que pasara, y gradualmente el dolor cedió, dejándolo débil y sudoroso. Sabía lo que significaba. Su cuerpo finalmente le cobraba las décadas de trabajo duro y los meses de privaciones. No le dijo a nadie sobre el incidente, pero comenzó a enseñar a Samuel con mayor urgencia, transmitiéndole todos los secretos del oficio que había guardado. El joven aprendía rápido, mostrando un respeto por las herramientas y el proceso que llenaba de orgullo al anciano. ¿Por qué es tan importante esto?, le preguntó Samuel un día, refiriéndose no solo al molino, sino a todo: la comunidad, el esfuerzo compartido, la lucha por mantener la dignidad en medio del sufrimiento. Elías dejó de trabajar y miró al muchacho. Porque es lo único que tenemos realmente. Nacemos solos y morimos solos. Pero entre esos dos momentos tenemos la oportunidad de ser parte de algo más grande, de tocar otras vidas, de ser tocados por ellas. El trigo que muelo alimentará a familias que quizá nunca me agradezcan directamente, pero saber que mi trabajo sostiene a mi comunidad le da significado a cada amanecer. ¿Entiendes? Samuel asintió lentamente,
y Elías vio en sus ojos el destello de comprensión genuina. El muchacho estaba comenzando a entender que la verdadera riqueza no se medía en posesiones, sino en conexiones, en propósito, en la sensación de pertenecer a algo que continuaría mucho después de que cualquier individuo se hubiera ido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad congelada, llegó la primavera. Los primeros brotes verdes asomaron tímidamente a través de la nieve que se derretía. El río, hinchado por el deshielo, rugía con nueva vida. Los pájaros regresaron, llenando el aire con sus cantos. Y contra todo pronóstico, todos en el pueblo habían sobrevivido. Estaban delgados, marcados por los meses de dificultad, pero vivos. Tobías organizó una celebración modesta, una comida comunitaria, donde cada familia aportó lo poco que podía. No era una fiesta opulenta como las de años pasados, pero el sabor de la comida compartida nunca había sido tan dulce. Rieron y cantaron, abrazándose unos a otros con una intensidad que venía de haber enfrentado juntos lo peor que la vida podía ofrecer. Elías se sentó en un rincón, observando. Vio a Ana sonriendo mientras sus hijos correteaban, más saludables de lo que habían estado en meses. Vio a Rubén trabajando codo a codo con aquellos a quienes había ofendido, ganándose lentamente su respeto otra vez. Vio a Mateo y Sara conversando con las cabezas juntas, compartiendo secretos que los hacían sonreír. Vio a Marta moviendo entre las familias, asegurándose de que nadie quedara excluido, de que todos se sintieran parte de la celebración. Marta eventualmente se acercó y se sentó junto a él. Durante un rato ninguno habló, simplemente disfrutando de la escena ante ellos. Finalmente, ella rompió el silencio. «Lo logramos», dijo simplemente. «Sí», respondió Elías, aunque hubo momentos en que pensé que no sería así. «¿Tuviste miedo?», preguntó ella, mirándolo con curiosidad genuina. Él consideró la pregunta. «Todos los días. Pero descubrí algo sobre el miedo. No desaparece, pero puedes elegir qué hacer con él. Puedes dejar que te paralice o puedes convertirlo en motivación para actuar. Creo que eso fue lo que hicimos aquí. Transformamos nuestro miedo en acción, nuestra desesperación en determinación». Marta asintió pensativamente. «¿Crees que volveremos a ser los mismos de antes? ¿O esto nos ha cambiado para siempre?» «Espero que nos haya cambiado», dijo Elías. «Sería una tragedia desperdiciar las lecciones que aprendimos. Ahora sabemos de lo que somos capaces, tanto de lo mejor como de lo peor. Sabemos que la comunidad no es algo dado, sino algo que debe cultivarse activamente, especialmente en tiempos difíciles. Si recordamos eso, entonces, tal vez, todo este sufrimiento haya tenido un propósito». En las semanas siguientes, comenzó la siembra de nuevos cultivos. Trabajaron los campos con una reverencia renovada, cada semilla plantada como una oración silenciosa. Mateo decidió quedarse en el pueblo, y los susurros sobre su eventual matrimonio con Sara se hicieron más fuertes. El herrero comenzó a enseñar su oficio a más aprendices, comprendiendo la importancia de compartir conocimientos. Se establecieron nuevos protocolos para almacenar alimentos y prevenir futuras crisis, aprendiendo de los errores del pasado. Elías continuó trabajando en su molino, aunque ahora Samuel manejaba la mayor parte de las tareas pesadas. El anciano se contentaba con supervisar y ofrecer consejos, satisfecho de ver cómo su legado continuaría en manos capaces. Su salud declinaba gradualmente, pero enfrentaba cada día con la serenidad de quien ha hecho las paces con la mortalidad. Una tarde, mientras descansaba afuera del molino viendo cómo el sol se ponía sobre los campos que comenzaban a reverdecer, Ana se acercó con sus 3 hijos. Los niños corrieron a abrazarlo, llamándole abuelo, aunque no compartían sangre. Ella le traía un pequeño pastel hecho con las primeras bayas de la estación, un lujo que él sabía que ella apenas podía permitirse. «No debiste», protestó débilmente, pero sus ojos brillaban de placer. «Quería agradecerte», dijo Ana, «por todo, por la bondad cuando era más fácil ser cruel, por recordarnos quiénes queríamos ser». Elías sintió un nudo en la garganta. «No hice más de lo que cualquiera debería hacer». «Exactamente», respondió ella con una sonrisa. «Y ese es precisamente el punto. Nos mostraste que lo que cualquiera debería hacer no es opcional cuando realmente importa. Es fácil hablar de virtud en abstracto. Tú la viviste cuando costaba algo real». Después de que Ana y los niños se marcharan,
Elías permaneció sentado en el crepúsculo, saboreando lentamente el pastel. Pensó en todo lo que había presenciado a lo largo de su larga vida. Las alegrías simples y los sufrimientos inevitables, los momentos de belleza trascendente y los días de gris rutina, los actos de crueldad casual y los gestos de bondad inesperada. Y comprendió que todo ello tejía un tapiz cuyo patrón completo tal vez nunca alcanzaría a ver, pero en el que cada hilo individual, incluyendo el suyo propio, tenía su lugar y propósito. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que oscurecía, las mismas estrellas que habían brillado sobre sus antepasados y que brillarían sobre generaciones aún no nacidas. Había una continuidad en eso, un consuelo. Él no era el principio ni el fin, sino un eslabón en una cadena que se extendía más allá de su comprensión, hacia el pasado y hacia el futuro. Su vida, con todos sus pequeños triunfos y fracasos, era parte de algo mucho más vasto. Cerró los ojos y respiró profundamente el aire fresco de la primavera, fragante con el aroma de tierra húmeda y flores silvestres. En algún lugar cercano escuchó la risa de niños, el murmullo de conversaciones, el sonido de vida continuando su curso eterno. Y en ese momento, sintió algo que solo podía describir como gratitud pura. Gratitud por haber vivido lo suficiente para ver a su comunidad sobrevivir. Gratitud por haber conocido a personas capaces de elegir la bondad, incluso cuando les costaba todo. Gratitud por los misterios que nunca resolvería y las preguntas que no necesitaban respuesta. Cuando finalmente abrió los ojos otra vez, la noche había caído por completo. Se levantó despacio, sintiendo cada uno de sus años, pero también una ligereza extraña, como si un peso que había cargado durante mucho tiempo, finalmente hubiera sido liberado. Caminó de regreso a su pequeña casa junto al molino, consciente de que sus días restantes eran pocos, pero en paz con ese conocimiento. Porque al final, pensó mientras se metía bajo sus mantas gastadas, lo único que realmente importaba era cómo habías vivido los días que te fueron dados. Si habías amado, si habías ayudado, si habías elegido la luz, incluso cuando la oscuridad parecía más fácil. Todo lo demás, todas las posesiones y ambiciones y preocupaciones que una vez parecieron tan importantes, se desvanecía como niebla al sol. Elías se durmió esa noche con una sonrisa en los labios, rodeado por el suave rumor del molino que había sido su compañero durante toda una vida, confiado en que cuando llegara su momento final, podría partir sabiendo que había dejado el mundo un poco mejor de como lo había encontrado. Y en esa certeza simple pero profunda, encontró toda la fe que alguna vez necesitaría.